Como hay toda una batería emplazada tanto fuera como dentro del país que cañonea las 24 horas del día por convencernos a todos que por fuerza debemos sumarnos a una oposición ciega para darle vuelta a la tortilla y cambiar la institucionalidad y que se instaure aquí una borrachera revolucionaria, igual a la que hoy tiene sumido en la miseria el pueblo venezolano, para ese ejército de opositores de cafetín es una afrenta que hablemos de las cosas buenas que le están pasando a Honduras y en las que tienen que ver, quieras o no aceptarlo, las medidas que se han tomado. El hecho que CEPAL, con sede en Santiago de Chile, en sus proyecciones económicas considera que Honduras tendrá un crecimiento del 3.5%, es un indicador bueno para la economía nacional, pero también lo será para los hondureños a corto o mediano plazo, porque en economía un país que no crece no puede ofrecer siquiera expectativas favorables para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El economista francés Thomas Piketty, en su muy aceptada obra El Capital en el siglo XXI, explica la teoría del economista Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía del 71, que consiste en describir por medio de una curva en forma de elíptica o de herradura, llamada la curva de Kuznets, cómo el crecimiento económico al principio no contribuye a mejorar las condiciones de vida. Lo contrario, exige muchos sacrificios de todos, pero cuando la curva de crecimiento llega al punto óptimo y tiende a bajar, entonces es cuando produce un desparrame de beneficios para la población. O sea, todo crecimiento económico al principio implica sacrificios. La CEPAL, que es un organismo muy acreditado en la medición de las economías de los países, hace un pronóstico positivo para Honduras que no es obra de milagros, sino de medidas, porque un país avanza o se estanca según sean las medidas que toma un gobierno. Y por ahora la CEPAL considera que el desempeño macroeconómico hondureño observa condiciones favorables apuntaladas por factores externos como la rebaja del precio de los combustibles, una mayor confianza que emana por el reconocimiento demostrado por el Fondo Monetario, el mejoramiento de la economía en Estados Unidos que contribuirá a un incremento de las remesas enviadas por nuestros compatriotas y por la confianza internacional que se genera cuando las autoridades hondureñas deciden enfrentar con firmeza el crimen organizado en todas sus ramas, situación última que los dos gobiernos anteriores al actual, desde el 2006 al 2013, no pudieron o no quisieron enfrentar. En esta proyección hay un factor interno que incide para un indicador positivo en el crecimiento y es el alza de los ingresos tributarios basados en un incremento de los impuestos que para el gobierno tiene efectos positivos, pero en las empresas en un enorme núcleo de pequeños empresarios resulta una asfixia tributaria que los obliga a prescindir de empleados con el consiguiente aumento del desempleo. Sin embargo, en la medición que hace el Fondo Monetario y las firmas calificadoras internacionales y la misma CEPAL, todas estas medidas son calificadas como aciertos que fortalecen la finanza del país, incluyendo el hecho de la recuperación observada en ciertas empresas como la ENEL y Hondutel. Casi siempre la doctrina de las medidas económicas del gobierno son difíciles de comprender por los contribuyentes, especialmente cuando los funcionarios que solo aprenden la tarea de recaudar ignoran por completo lo que es la actividad empresarial, que es la que genera riqueza y empleo y por lo tanto es la que le produce recursos al gobierno. Como en Honduras es difícil ampliar la base de contribuyentes, los funcionarios se van por la vía más fácil para captar más ingresos para el gobierno, que es incrementar los impuestos a quienes ya sostienen una pesada carga tributaria. El gobierno debe aportar su parte haciendo lo que recomiendan los principios keynesianos del economista Maynard Keynes, que consisten en la práctica de políticas para incrementar el gasto público en obras que generen empleo abundante como una buena estrategia de poner dinero en el bolsillo de las personas. Hacer lo contrario, es decir, mantener una línea de recorte del gasto público solo conduce a agravar la crisis porque con restricciones en el gasto público tendremos más desempleo cada día, con lo cual se verá afectado el bienestar de miles de hondureños. Por eso nos parecen muy favorables y positivas las proyecciones de CEPAL, en el sentido que el gobierno debe aprovechar para dinamizar la economía siguiendo los principios de Keynes, aumentando la inversión pública para generar más empleo. Como dice Juan Ramón Martínez, hay que celebrar las proyecciones de CEPAL, porque traen el signo de la esperanza. Los que quieran seguir emparagados con la borrachera revolucionaria, les decimos que les aproveche y que sigan empinando el codo. A nosotros nos interesa el avance económico de Honduras, porque como lo dijo Bill Clinton a George Bush en la campaña del 92, cuando éste insistía en hablar de conflictos y de guerras, al pueblo lo que le interesa es la economía, estúpido. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, jueves 30 de julio del 2015. Buenas noches.